conocerla antes, el pasito que ustedes dan. El examen, hace tiempo que me dijeron que no les tomara examen práctico, porque si así estos pequeños jalan, el examen práctico sería para los que jalen el curso. Un examen parcial y final de práctica, solamente es el sumatorio de todo el tiempo. Comenzamos la parte de guía de lo que es el sistema nervioso. Sistema nervioso, comprendiéndose como sistema nervioso dos componentes, de acuerdo a ubicación, central y periférico. Todo lo que está recubierto por estructura ósea, o sea, cráneo y columna vertebral, es central. Todo lo que está fuera de esa estructura ósea es periférico. Entonces, fácil de ubicar, fácil de reconocer a través de sus estructuras. Encéfalo, todo lo que está en el cráneo, y médula espinal, todo lo que está en columna vertebral. ¿Listo? Recubierto por meninges y presocoroideos. Y los ganglios, nervios y terminaciones. Vemos acá el tejido nervioso constituido por dos grandes tipos celulares. Sin embargo, la estrella acá es la neurona, pero su pareja es tan importante como ella porque sin él, sin la guía, no podría vivir la neurona. Pero esa neurona tampoco podría vivir si es que no se conecta. Una de las razones para que nosotros podamos estar acá, ustedes estén acá, es de que ustedes están conectados con su entorno. Y su entorno no solamente es conexión, es interpretación de lo que les rodea, de su medio externo. Su adaptación, su relación con el medio externo ha hecho posible que su sistema nervioso se localice en la zona central y se desarrolle como se está desarrollando en ustedes. Vamos a hablar de la neurona como estructura celular primero, sus partes después, cómo esa neurona se sistematiza, cómo se hacen los compartimentos respectivos, luego hablaremos de la neuroglia, finalmente la conexión de esas neuronas, de la sinapsis y los otros componentes del sistema nervioso periférico para terminar luego con ojo. La maravilla de la naturaleza, ¿no? Eso no es un corte histológico, es un raspado, es un frotis de médula espinal y es un extendido, para que vean así esa neurona. ¿Del cerebro también se pueden sacar? Sí, se puede sacar de cualquier parte del sistema nervioso, dependiendo de por qué se retira y en condiciones de la persona, ¿no? Antes de hablar de las funciones de la célula, tenemos que hablar de las funciones de todo, de ese sistema que al inicio les hablaba como sistema nervioso. El sistema nervioso, recuerden, tiene las funciones superiores. ¿Cuáles son? La gnosis, la praxis, la memoria también es una de las funciones superiores, el lenguaje, la comunicación. Esas son la parte del conocimiento, que es la gnosis. Pero la parte motora, la parte praxis, que es la voluntaria, el movimiento que uno realiza, está bienvenida, al menos acá entre nosotros. Les decía al grupo de la mañana que no se puede entender, o si mejor dicho, se sabe ahora, los que conocemos la parte de fisiología, la parte estructural, la parte de la fisiopatología, podemos enterarnos y darnos cuenta por qué hay tanto mototaxista, hay tanto chofer de combi, tantos choferes de otro tipo, ¿no? Tanto caos en Lima, etcétera, etcétera, precisamente porque las funciones superiores están muy venidas a menos. Y dentro de ella, pues, es la praxis, el movimiento.
Cuando alguien realiza un movimiento tan irregular, es porque precisamente su función más superior está muy venida menos. O sea, ¿se refiere a cuando los choferes salen de la combi y terminan peleándose o algo así? ¿O No qué? solamente peleando, sino simplemente el movimiento que hace. Porque su cálculo está tan malo, ¿no? Su cerebro no procesa la información. Probablemente lo que ya les voy a decir, el componente de pediátrico que tiene o su alteración en su infancia, que ya les voy a contar después. Entonces, veamos ahora lo que es ya no el sistema, porque eso lo van a ver ustedes cuando hagan fisiología y cuando hagan neurología ya como curso. Veamos ahora la parte celular, que va a constituir parte de un gran tejido. Y vemos que esa neurona tiene funciones especiales que no tiene ninguna otra célula. Si bien es cierto, algunas otras células tienen una o dos de estas funciones, pero no todas ellas. No todas ellas tienen la parte de excitación, captación, integración, procesamiento y conducción del estímulo. La neurona sí, es la única célula que tiene todas estas facultades. Situación, ya les dije, todo lo que está a nivel interno de la estructura ósea es sistema nervioso central. Todo lo que está afuera, periférico. Forma, desde la más incipiente, inmadura, ovoidea, irregular, multipolar, estrellada, piramidal, lo que fuera, tiene diversas formas que presentan las células neuronales. A diferencia también de su tamaño. Puede ser de micras hasta metros. Perdón, metro. Un metro, medio metro, dependiendo del tamaño de la persona. ¿Cuál es el músculo más largo? ¿Quién sabe? Anatomía ya están acabando, ¿no? A ver, músculo más largo. ¿Ah? El sartorio, ¿no? ¿Sí? Llega a medir medio metro, un poco más. Imagínense el tamaño proporcional, solamente hagan un cálculo mental. Es como una petunia en relación a un roble en tamaño, de distancia de un tamaño extremo al otro de una neurona. Porque de micras hasta casi un metro. ¿Sí? El número 10 a la 9. O sea, hablamos de billones de neuronas. ¿Sí? ¿Cuántas? 10 billones de neuronas. Las partes ya vamos a desarrollarlo ahora en que hay un soma o pericardio y hay prolongaciones, axones o dendritas y dendritas. Pero la célula sola neuronal no está allí y no tiene una estabilidad en su forma o en su localización final. Esta neurona comienza a crecer con una intención, movilizarse y trasladarse a llegar a un final, un lugar definitivo. ¿Recuerdan la hoja blastodérmica? ¿Recuerdan el ectodermo? Cómo este ectodermo tiende a inducir al tubo neural, el tubo neural conforma vesículas, las vesículas conforman estructuras, estas se desarrollan, comienzan a hacer las prolongaciones, estructuras diferentes de la zona central, comienzan a dirigirse a la periferia, van inervando órganos internos, van inervando la superficie externa y finalmente está todo el conglomerado de neuronas, tanto interna como externamente. Y vemos que para eso tiene que ocurrir mediante un proceso en 3 etapas de lo que se denomina migración neuronal. Cono de crecimiento, neurita adelantada, y empleando primeramente el centrosoma, y el ensamblaje del microtúbulo a través de la actina. ¿No? Inicio, prolongación y extensión. ¿Cómo se estudian las neuronas? En 2 grandes grupos, según el número de prolongaciones o el tamaño del axón. Hay otras clasificaciones, eso se sabe, pero las más simples, las más didácticas son estas 2. En cuanto al número de prolongaciones, tenemos multipolar, bipolar, pseudo-unipolar, unipolar y finalmente anaxónicas. ¿Bipolar?
Todos estos tipos celulares van a tener una forma determinada: irregular, fusiforme, globular, ovoidea y mitrales. Todos estos a su vez van a tener localizaciones específicas. Cada una de estas localizaciones tiene que ver en cierta medida con la forma. Si yo tengo, y seguramente el que hizo Haití tuvo mucho pensamiento a futuro, porque sí lo tiene, Steven dibujó pues al extraterrestre con sus dedos medio raros, que en algún tiempo el ser humano tendrá, porque ustedes son digitálicos y van a emplear mucho los dedos y van a cambiar su conformación a futuro, me imagino, por esa razón. Entonces, todas las neuronas tienen no solamente localizaciones, sino tienen formas específicas, como vamos a ver acá. Si se refiere a dedos de pianista, hay gente que ya los tiene. Multipolar, fíjense, múltiples polos. Bipolar, no se ve el otro Qué polo buenas imágenes se ven. Bien. por el corte. Pseudo unipolar, ¿no? Y las anaxónicas, ¿no? Acá vemos el aparato de Golgi, perdón, neurona Golgi tipo 1, Golgi tipo 2, dependiendo si es largo o corto el axón. Las neuronas motoras, piramidales o de Purkinje es según el tipo de axón. Fíjense, diferencias. Mientras uno está en las asas anteriores, las otras están en la corteza cerebral y las finales en la corteza cerebelosa. Todas estas neuronas están clasificadas como Golgi tipo 1, porque tienen axón largo, ¿sí? A su vez, ellas, aparte del axón, también tienen forma. Y ahí las preguntas en el examen pueden combinarse, ¿no? Según la clasificación de prolongaciones, tenemos tal tipo de células. Esas podrían correlacionarse con la forma celular. Podría ser una de las preguntas, ¿no? Y acá tenemos motoras, piramidales y pseudonipolares. Golgi tipo 2, axón corto, corteza cerebral, cerebelosa, internunciales y las granulosas. Esa lámina es la que van a ver ustedes en la clase teórica, en la clase práctica, perdón. Van a ver una corteza cerebral, van a decir, ¿qué parte? Yo no veo realmente una capa. Es cierto, las capas están casi, la única muy distinguible es la molecular. Pequeñas, dispersas, más claras, redondeadas, esas parece una molécula, sí, porque es pequeña, por eso le pusieron molecular. Acá ven células más grandes, neuronas más grandes, que parecen a manera de grano, le pusieron granulosa. Y como está en la parte externa, granulosa externa. Tenga motivos para quejarme de ese nombre. Por acá comenzaron a ver piramidales. Esas piramidales, como también están en la parte externa, piramidales internas. Siguieron avanzando en su reconocimiento y comenzaron a ver células redondeadas, grandes, parecidas a las que estaban más allá, pero era en la parte interna, granulosa interna. Y lo que más llamaba la atención, las piramidales internas, las gigantopiramidales, acá. ¿Sí? Y por último, las pleomórficas, que no tienen una forma definida. A diferencia de cerebro, lo que acabamos de ver, en esa lámina de cerebelo vamos a distinguir muy claramente las capas. Acá sí vemos una de otra. Acá vemos las tres capas, ¿sí? Todo esto es sustancia gris. Acá vemos, ¿qué parece a la anterior? La capa molecular. Acá la capa granulosa. La capa molecular es bastante más nítida, con bastante tejido fibroso, los núcleos celulares. A diferencia, acá hay un predominio de núcleos granulosa. Todo esto es sustancia gris. Y la otra capa central, la célula de Purkinje. Si esta es sustancia gris, esta es sustancia blanca. Esta es la parte externa, por si acaso, en aracnoides.
Estamos terminando la parte correspondiente a neurona, pero quiero hacer algún aporte para que ustedes vayan un poco adentrando a lo que va a venir después en su curso de patología. Tenemos, si hay daño a nivel del cuerpo neuronal, va a dar una respuesta, una signología de fasciculaciones, contracciones irregulares, y después de contracciones irregulares, falla de movimiento, de alteración y simplemente inmovilidad. ¿En qué enfermedades? Polio y esclerosis lateral amiotrófica. ¿Amia qué? Esclerosis lateral amiotrófica. Gracias. Esto es si hay daño a nivel del cuerpo. Si hay daño a nivel de la raíz, uno de los síntomas es dolor. Hoy día, me imagino ustedes han visto noticias, han leído, se han enterado, han dado una mirada de lo que es Guillain-Barré, que es una enfermedad viral, que uno de los primeros momentos hay dolor. El paciente que está con Guillain-Barré tiene dolor evidente en tórax, en piernas también, pero más es en tórax. ¿Por qué? Porque hay una alteración a nivel de la mielina, de esas neuronas, del cuerpo, de la raíz de las neuronas. Y después de haber dolor, porque hay un proceso de degeneración, se produce la inmovilidad. Y si ustedes no movilizan tórax, no respiran y mueren por falla respiratoria. Por eso es peligroso y bien mal. Pero eso ya es motivo de otro momento, cuando hagan patología, cuando se sigan enamorando de los cursos que están aprendiendo y vean con más ganas lo que viene adelante para ustedes. Y lumbociática es una entidad menos evidente, ¿no? Un lumbago que casi la gran mayoría, me imagino, ha tenido o tendrá en su vida. ¿Qué? Si al nivel del nervio, no del inicio, sino de la continuidad del nervio en sí, se produce una desmielinización, tenemos mononeuritis, polineuritis periférica, síndrome de túnel carpiano y parálisis facial. Eso sí es que es a ese nivel. Si es a nivel ya no del inicio como es la raíz, sino al final la placa, lesión es simplemente daño periférico, daño de sensibilidad, daño de la zona externa del tejido nervioso. ¿Qué tiene que ver Caral con esto? Bueno, hemos acabado de hablar de las partes, más que de las partes de la constitución, de la disposición. Ahora hablemos de lo que contiene. Eso sí lo voy a pasar rápido porque ustedes sí lo saben, en la parte de biología lo han hecho. Los componentes celulares, la forma angular, si es sistema nervioso central, si es redondeado, sistema nervioso periférico. Hablo del citoplasma neuronal, del pericardio neuronal. Todos estos compuestos los tiene cualquier otra célula, pero acá hay diferencias, y en esa está la diferencia. En las neuronas, los neurotúbulos tienen esa constitución, diferente a cualquier otra célula, ¿no? Tienen proteínas que tienen una función específica, no solamente para el armaje o estructura, sino también para la movilización de sustancias. Tienes el MAP2 en dendritas, el tau en axón. ¿Y para qué? Como ya le dije, para el transporte de vesículas y también orgánulos dentro del axón. Los neurofilamentos son más estructurales que los anteriores. Los neurofilamentos son empaquetamientos de trigo de proteínas. Imagínense una proteína y en esa proteína está doblada otra, enrollando la otra, y encima de esa otra está una que está más superior o externa, dando un trío de proteínas. Fíjense el tamaño, 10 nanómetros de diámetro, los microfilamentos 25 nanómetros, que tienen actina junto con la membrana celular, las denominadas espinas dendríticas, que se pueden localizar mejor. Todas las células tienen mitocondrias, pero las neuronas tienen diferentes. Fíjense, tamaño de 0.1 a 0.8 micrómetros, bastante más grande que cualquier otra célula.
¿Los eritrocitos tienen mitocondria? En su inicio sí, Ah, en su inicio sí. Tenemos que, aparte de eso, las crestas, que en cualquier otra célula son perpendiculares al eje, acá son paralelas. mm. ¿Para qué? Para una mejor y optimización de la energía, del proceso de energía. Gránulos densos o escasos ausentes también se observan, los lisosomas, aparecen en diferentes etapas, pero además la presencia de lipofucina. Estos gránulos que estamos viendo acá de los lisosomas es característico en algunos procesos degenerativos. No es motivo de la clase, lo van a ver ustedes cuando hagan neurología en el quinto o sexto año. Y los centriolos que aparentemente no tienen actividad, pero sin embargo están siendo estudiados en lo que es regeneración neuronal. Inclusiones, por favor, no se me confundan, una cosa es inclusiones citoplasmáticas a neurotransmisores. Son cosas distintas. Hay algunos que están conformando, cierto, pero no es que toda inclusión es neurotransmisor. Las inclusiones están en las vesículas catecolamínicas, ¿cierto? También hay hormonas, péptidos, que también hay en los neurotransmisores, y los lípidos y glucógeno que vamos a encontrar. Estas inclusiones son de los neurotransmisores, ¿verdad? No, los neurotransmisores son lo que están en las vesículas catecolamínicas. Las demás ¿Sí? son Los citoplasmáticas. neurotransmisores y los no neurotransmisores son parte de las vesículas o son componentes especiales. Esos son sustancias diferentes. No tienen, por ejemplo, los péptidos que hay pueden ser algunos dentro de los neurotransmisores y otros que no tienen nada que ver. La melanina no es un neurotransmisor. El hierro tampoco, los lípidos tampoco. ¿Hormonas? O sea, son inclusiones que pueden estar dentro junto con los neurotransmisores o no. ¿Sí? Ahora, la presencia de depósitos de hierro tiene que ver mucho con la edad. A más edad, más fierro. Y Eso también explicaría muchas tiene cosas. que ver con la degeneración. Se ha visto que eso hay presencia cuando hay Alzheimer o cuando hay demencia senil, que son dos entidades distintas, por si acaso. Prolongaciones. Dendritas, superficie rectora, mayor número, cortas, divisiones ramas. Tanto en el inicio como en el final, las dendritas van a tener constituyentes muy similares, excepto el corpúsculo de Nielsen. Eso da el parámetro de decir, acá estamos. Salud. Salud. Gracias. Estamos viendo que la porción inicial contiene solamente corpúsculo de Nielsen. Esa es la diferencia para identificar uno de otro. De NIT. Hablemos finalmente dentro de los componentes neuronales de sus prolongaciones. El axón, el mayor y más grande de sus prolongaciones. Uno por célula, no hay en las amacrinas, al inicio se llama cono axónico y al final ramificación, primaria, secundaria, terciaria. Todos los axones rodeados por mielina. ¿Y para qué? Para aumentar la velocidad de conducción. Vemos acá que hay el transporte axónico, tiene dos rutas o dos vías, anterógrada y retrógrada. ¿Para qué sirve? Para la función axonal propiamente, para lo que vendría a ser también la función de transmisión nerviosa. Porque anterógrada del pericardio hacia la periferia es para la parte estructural, para la regeneración, para el mantenimiento de la neurona. A diferencia de la retrógrada, es simplemente para lo que se ha captado, sea eliminado, procesado y eliminado. Pero lo que se ha captado pueden ser bacterias o virus. Y esas bacterias o virus, dependiendo del tipo, van a emplear ese sistema de conducción. Retrógrado, si es que es de la periferia hacia el soma. El perro
rabioso, espero que nunca a ninguno de ustedes le pase eso, le muerde a esa persona cualquier parte de su cuerpo, el virus de la rabia va a trasladarse de la parte periférica hacia la parte central y puede llegar a estructuras superiores y dar todo el problema encefálico correspondiente e incluso hasta la muerte de la persona. Retiro lo dicho. Es esa forma de transmisión. Sigue esa vía, no sigue otra. Mientras que la anterior es rápido y lento, igualmente la otra, pero tiene diferentes compuestos y componentes. Cinesina es el que predomina en la anterógrada y dineína en la retrógrada. Irónico que se llame retrógrada. El herpes, ¿por qué lo toco? Porque ustedes lo van a ver, no el herpes labial. ¿Terminaron? Ya. No el herpes labial, que podría ser y que se diga, no, es herpes labial. Hoy día se sabe que ya casi no hay herpes labial, hay herpes genital. ¿Por qué? Porque simplemente la conducta sexual ha cambiado mucho y el herpes genital es a nivel de la boca y a nivel de los genitales. ¿Y por qué les toco esto? Porque el herpes, si es el herpes genital, va a tener ambas vías, no solamente la anterógrada, sino también la retrógrada. Puede, al inicio, en la prima infección, va a dirigirse de la periferia hacia el pericardio, de forma anterógrada. Hay una lesión, se mejoró, siguió el curso, desapareció, entre comillas, fue a dormirse en el ganglio. ¿Empleo qué vía? Anterógrada. Perdón, retrógrada. De la periferia hacia el pericardio. Se durmió en el ganglio. Pero es el estudiante de medicina que está cerca al final del ciclo, tiene que aprobar el curso, está estresado, está tenso, está comiendo poco, está resfriado, etcétera, etcétera. Tiene fiebre, creo. Hace que de lo que está dormido en el pericardio ese virus, emplee la vida anterógrada para salir y otra vez hacer las lesiones. Y vuelve a aparecer las lesiones. Entonces ya saben que el virus del herpes es diferente a la rabia o al tétano. Que los dos, rabia y tétano, solo emplean la vía retrógrada. El herpes emplea las dos vías. ¿Sí? Bueno, eso es respecto a lo que es el axón, el transporte axonal. Ahora veamos la regeneración nerviosa, lo vamos a pasar rápido porque eso ya lo van a ver en clínicas, probablemente ustedes. Entonces, ¿para qué? Este es lo que era hasta hace más de 50 años atrás. Se dañaba un nervio, se producía cromatolisis, volumen pericardio, un desplazamiento en el núcleo y el axón nuevamente recanalizaba. Esto, ¿no? Había un corte, una sección, había crecimiento del cuerpo neuronal, ausencia de corpus valens en esta primera imagen, y luego la recanalización, crecimiento y finalmente conexión nuevamente. Esa era la regeneración de antes. El estudiante de medicina, ustedes cuando hagan internado van a poder ayudar a esto, limpiando la herida de esa persona accidentada, juntando la zona adecuada, si es necesario suturando, aunque eso no creo que lo hagan ustedes, la parte neuronal correspondiente para que pueda regenerarse el tejido. Hoy día se sabe que ya no solamente el cuerpo, el axón o la terminación nerviosa, el nervio, se regenera, como han visto ustedes. Hoy día se está trabajando mucho en la regeneración nerviosa a nivel propiamente del cuerpo, del axón, de la neurona. Hay sustancias con un AMP cíclico que se instalan a nivel de la lesión neuronal o medular con la finalidad de que esas sustancias que están ahí codificadas con NGF, NT3, NDF, y además utilizando
el bloqueo de ese BNDF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, esa sustancia, cuando se bloquea, hace posible que la neurona regenere. Y esa proteína NOVO es el bloqueante de la regeneración. Y se ha logrado bloquear a ese bloqueante, al que impide la regeneración. Hay experimentos muy sorprendentes, sí, que en algunos humanos se está haciendo. El extensivo, porque en animales inferiores se está realizando resultados sorprendentes. Pero aún sigue en investigación, ¿no? Hemos hablado del sistema nervioso central y periférico, solo para sistematizarlo. Vemos médula espinal, sustancia gris, y sustancia blanca periférica. Recuerden ustedes la sustancia gris, la zona central, H, en el médula espinal. La sustancia gris es periférica en el cerebro y el cerebelo. De lo que era central se hace periférico. Conforme ascendemos en especie evolutiva, nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso cambia de localización. En los peces, el sistema nervioso más importante que incluso que el cerebro, para los peces, porque a través de ello es su vida, este sistema nervioso es medular. Por lo tanto, lo que tienen más desarrollado los peces es la parte externa, la parte de médula espinal, ¿sí? Y ustedes ven acá claramente sustancia gris central y periférica la blanca. Pero cuando el ser viviente comienza a desarrollarse más y se hace anfibio, se hace ave, se hace mamífero, ya necesita estructuras superiores más desarrolladas. Ya no queda en médula porque no necesita movimiento para vivir, necesita coordinación para vivir. Y esa coordinación es aquella ave que se mueve muy rápido, es aquel mamífero que busca esconderse o busca atacar. Eso lo tiene que hacer con un desarrollo mayor a nivel de tronco cerebral. Y ese tronco cerebral significa que la médula, la sustancia gris central, se va dirigiendo hacia la parte externa. Cuando hagan neuroanatomía van a fijar mejor esto. De lo que era central médula, se va dirigiendo y se va abriendo en haces, tractos y troncos. Acá, las vías. Bien bonito, bien diagramado, bien aprendido por usted. Luego, de lo que estaba dirigiéndose hacia afuera, realmente en cerebro y en cerebelo se hace externo. Por eso que la sustancia gris que les enseñé antes de corteza cerebral, eso es externo, porque ya es superior y está localizada hacia afuera. Y cerebelo ya está adecuadamente desarrollado, se hace externo. ¿Sí? Vemos en el cerebro, ya les hablé antes, las capas que no tenemos un límite preciso para decir esta es una o esta es otra de las capas. Más desarrolla una zona que otra dependiendo de la función y la actividad de ese ser humano que la tiene. La única zona de sustancia gris en cerebro que es interno es los ganglios basales. La única zona de sustancia gris. Periférico, este es netamente para cuando ustedes van a hacer la revisión en neuroanatomía y también la parte de fisiología, ¿no? El sistema nervioso autónomo, motor automático, simpático y parasimpático. ¿Con qué finalidad? Exclusivamente para lograr control del medio interno, la homeostasis. Sistema que igual lo van a conocer bastante bien. ¿Qué es esto? El atardecer. El río más hermoso del Perú, el Amazonas, ¿no? ¿Sí?
Neuroglia. Si hay neurona, tiene que haber neuroglia, si no, no podría existir la primera. Más aún, la neuroglia hace todo lo que la neurona no hace. Es como decir, ustedes son las neuronas en su casa, porque no cocinan, no cuidan la casa, no limpian la casa, no hacen el proceso de mantenimiento de ella, no trabajan, solamente estudian. ¿No? La neurona solamente hace la conexión, función, procesamiento, elaboración. En cambio, la neuroglia hace la defensa, la alimentación, el reparo, todo. Entonces no se parece. Pero fíjense, 5 a 10 células gliales por cada neurona. La cantidad de células gliales que hay en comparación a las neuronas. Y sin embargo, es la mitad del tejido nervioso. ¿Qué significa eso? Ustedes deben deducir. Las neuroglias son bastante más pequeñas para que sean 10 veces más, solamente sean la mitad. ¿Sí? 2 clasificaciones, central y periférica. La central, glioepitelio, ependimario, la macroglia, la microglia, los ganglios, los nervios y las terminaciones nerviosas con sus componentes, ¿no? Cada uno lo vamos a desarrollar ahora, pero recuerden, la central, glioepitelio ependimario, la macroglia, astrocitos, oligodendrocitos, los ganglios conformados por anfineuriocitos, lo que vendría a ser las células gliales a ese nivel, los lemnocitos, en los nervios a ese nivel, y los lemnocitos terminales y teloglia, las células gliales que se encuentran en esas terminaciones. Un esquema. De negro vemos un oligodendrocito. Acá vemos un astrocito, una microglia. Esquemas correspondientes. Protoplasmático, fibroso. Más citoplasma, más prolongación. Microglia, oligodendrocito. Les decía que ustedes son las neuronas en sus casas. Los restantes son las glías. La comparación es por la simple y llana razón. Las funciones importantes tanto como para pensar, conducir, elaborar, procesar, sí, pero el otro es lo que hacen las células gliales. Es dar el mantenimiento, dar el sustento, conducirlo, viabilizar, defenderlo, ¿no? Dejar marcas importantes para reconocimiento, producir parte del metabolismo y finalmente para las conexiones. Cuando hablamos de sustrato de migración, ese tubo neural que se hace vesículas y luego esas vesículas se transforman en primordios de órganos y después ya se convierten en órganos específicos y esos órganos, llámese cerebro, emite prolongaciones de grupos neuronales que se van a dirigir a estaciones de primer nivel que vendrían a ser los ganglios y después van a extenderse hacia la parte externa o van a dirigirse hacia una víscera, etc. Todo ese recorrido lo va a dar la glía, el sustrato para que pueda darse esa migración. Defensa, no necesito decir, eso está entendible. La gliosis, cuando hay una muerte celular, por lo tanto hay una cicatriz. Y esa cicatriz permite reconocer, permite identificar grado de lesión, grado de compromiso o de repente el mismo proceso degenerativo. Igual el metabolismo tampoco necesita explicación. Patrón específico para las conexiones neuronales. ¿Por qué un grupo de mis neuronas que tengo en una área específica de mi cerebro va a ir a terminar a una zona de mi brazo o una zona de mis dedos y que va a llevar a que mi motricidad y mi capacidad de dibujo sea una diferente que de otra persona? Precisamente porque ha seguido un conducto, ha seguido una guía
ha seguido una conexión para que tenga el adecuado funcionamiento. Y eso lo da como patrón específico las células gliales. Cuando yo escucho a un alumno, cuando el alumno me dice, doctor, yo no sé dibujar, cierto, no sé dibujar, pero no porque no pueda, simplemente no ha desarrollado esa habilidad. Porque si todo es cuestión de práctica y cuestión de gusto, como no le gusta, pues no lo hace y va a seguir dibujando mal. ¿Sí? ¿Qué significa acá eso? Potasio extracelular. Uh-huh. Y hablemos de las células gliales una por una, pero un poco rápido porque quiero que el tiempo apremie. Revestimiento, para que se entienda esto externo e interno. Las células gliales, por si acaso, están externa e internamente. Ustedes saben ya, porque al salir del colegio han estudiado, que el cerebro, el encéfalo en sí y la médula espinal no son compactas. El encéfalo o el cerebro tiene cavidades que se conoce el sistema ventricular. Y ese sistema ventricular va a tener una zona, incluso a nivel del puente, que va a continuar con un conducto que en médula espinal se llama conducto del Lepene. Ese es el nivel central. ¿Sí? Interno. Lo interno, entonces, viene a ser superficies de cavidades ventriculares. La parte externa del encéfalo, de la médula espinal, viene a ser el revestimiento. Tanto externo como interno estaba revestido por un glioepitelio ependimario. Diferencias. El glioepitelio, en la parte externa, no había razón de que tenga un tejido, ni siquiera cilíndrico, mucho menos cilíndrico, ni siquiera cúbico. No tenía función ese epitelio, comenzó a fusionarse su citoplasma y se hizo una capa, una membrana, que se conoce como membrana limitante externa. ¿Sí? Eso de acá. Pero internamente sí había una razón para que pudiera estar revestido por tejido, y ese revestimiento al inicio era cilíndrico, se hizo cilíndrico bajo y después se hizo cúbico. Y es lo que internamente las superficies ventriculares contienen. A nivel embrionario incluso había concilios. En los adultos solo una membrana delgada, densa y lisa. Por si acaso es médula espinal, es un corte histológico el de arriba, y el de abajo una microfotografía electrónica. El de abajo es de un recién nacido, el de arriba es de un joven, un adulto joven. ¿Y por qué podemos decir uno de otro? Porque vemos las microvellosidades o los hilos abundantes más en el inferior que en el superior, a pesar de que en el superior hay, pero son escasos. Entonces, recuerden que es glioepitelio ependimario. Y ahí ven los núcleos de esas células que revisten el conducto. Son células cilíndricas. No me decís que son cúbicas, ¿no? ¿No? Fíjense, porque las células cúbicas tienen núcleos esferoidales. Acá son núcleos ovoideos alargados. ¿Sí? Otra de las células gliales, astrocitos. Ya lo hemos dicho, protoplasmáticos, mixtos y fibrosos. Protoplasmáticos, núcleo mayor a los oocitos y la microglia, citoplasma evidente, granular, localización, sustancia lisa. Variedades, satélites neuronales, distancia y satélites vasculares. Acá tenemos otra variedad, protoplasmático, fíjese, gran componente celular, con sus determinados pies chupadores, ¿no? Que absorben del vaso las sustancias para procesarlo ello y darle prácticamente ya listas para ser absorbidas por la neurona. Los fibrosos, fíjense, expansiones largas, filamentos o neurofilamentos de 8 nanómetros de tamaño, por si acaso,
no es milímetros, son nanómetros. Peso molecular, 51.000 daltons, y esta es la famosa proteína acídica fibrilar. ¿De qué sirve esa proteína? Va a identificar la presencia tumoral. Con esta proteína podemos obviar incluso una biopsia, solamente dosando. Y en sustancia blanca, los mixtos están en transición. Acá vemos un fibroso, una fotografía, un corte histológico. Los oligodendrocitos son de menor tamaño, están en sustancia gris y blanca, pero por si acaso, oligodendrocitos, sistema nervioso central. Porque Schwann es periférico. Número de células satélites, sistema nervioso central, es la mayor numerosa, la más numerosa. Una de las funciones aún todavía por identificar, se piensa que es para la conducción del estímulo nervioso, es la pulsátil. Que me imagino que la mayoría ha ido a un aeropuerto, la mayoría ha viajado en avión, y ven que en la pista hay luces que se prenden y apagan para que el avión vaya por esa ruta. Al igual, se sabe que los oligodendrocitos tienen esa actividad para hacer que el estímulo viaje con más intensidad por una vía medular que otra. Esa parece la razón. Los tipos son de 4 variedades, está del Pío Ortega, de Cajal y otros más, que solamente mencionarlos. Acá está un esquema de arriba, una microfotografía de la del centro.